Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a una rueda de prensa que es un clásico en la vida cultural aragonesa, un clásico y una cita ineludible. Se ha convertido en una auténtica tradición esta Feria del Libro de Monzón, preámbulo sin ninguna duda de lo que es la campaña de Navidad del libro, probablemente la época, junto con la época de ferias del libro, más importante para todos los editores, y por eso es tan importante esta Feria del Libro de Monzón, por lo que supone con el libro aragonés, por lo que supone para Aragón como sector y sobre todo lo que supone el tener, si no me corregirá ahora Vicente, porque me lo ha dicho ahora deprisa, 36 editoriales, más de 90 presentaciones y 125 autores. Estos son datos de una feria de nivel, de prestigio, y veréis que está lleno de novedades estupendas. Además, bien sabéis que los últimos años el Gobierno de Aragón se ha ofrecido a la Feria de Monzón para presentar allí los libros ganadores de los premios, tanto Miguel Labordeta como Guillén Nicolau y Arnal Cabero, y por lo tanto, pues bueno, estamos felices este año de poder repetir las presentaciones de los libros allí. Doy las gracias al Ayuntamiento de Monzón por permitirnos estar en esta feria con ellos, y volveremos, pues bueno, de nuevo a tener un stand donde se verán todas las publicaciones del Gobierno de Aragón, más los patrocinadores habituales que nos acompañan, que bueno, que también prestan sus servicios allí. Cedo la palabra a Vicente, concejal de Cultura y alguna cosa más. Educación e institución ferial. Exactamente, educación e institución ferial. Es que uno no se atreve porque, claro, los concejales, dependiendo del municipio, son de muchas cosas. Y seguidamente luego abriremos también turno de preguntas para lo que estiméis oportuno, ¿vale? Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la oportunidad a la Dirección General de Cultura para poder venir a presentar aquí a la Feria del Libro Aragonés, que aunque sea en Monzón, nosotros siempre nos gusta recordar que es una feria de carácter autonómico o de país aragonés. Después también agradecer a los compañeros de muchas editoriales que han venido hoy también para ofrecer apoyo a este evento y que dentro de 3 semanas pues, nos veremos en Monzón. Bueno, recordar, esta es la 24 edición de la Feria del Libro Aragonés, bajo el lema Libros y Sueños. La realizaremos en la nave de la Azucarera, en la ciudad de Monzón, los días 6, 7 y 8 de diciembre, como ya es tradicional, en el Puente de la Constitución, que es la fecha marcada para muchos aragoneses y para muchísimos montisonenses de la fiesta de la cultura. La inauguración la realizaremos el día 6 de diciembre a las 12:30 y este año a la 1 contamos con el pregón tradicional que hacemos en la Feria del Libro Aragonés. Este año el pregón lo dará Sandra Laguas, escritora y editora muy relacionada con la Feria del Libro Aragonés, con la cual ha tenido muchísimo contacto, editora de la editorial Sin Cabeza, escritora fundamentalmente literatura juvenil y también alguna incursión que ha hecho literatura para adultos, pero bueno, a nosotros nos gusta considerar que es una escritura con mayúsculas, porque literatura no hay más que una, no hay infantil o de adultos, sino solamente hay una literatura, y por tanto estamos encantados de contar con Sandra Languas para hacer el pregón de la Feria del Libro y poder contar con ella. Después, a la 1:30, como bien ha dicho Nacho, haremos el homenaje y reconocimiento a los diferentes premiados del Gobierno de Aragón, concretamente este año a María Pilar Benítez por el Poesía Miguel Labordeta del 2017, con Morfosintaxis Humana, a Marta Montblanc Ribat del Guillermo Nicolau 2018 por Arvangel, Un relbol de amor, y después, bueno, pues desgraciadamente nos habría gustado contar, y este año no podrá ser, con Jesús Aranda, recientemente fallecido hace escasamente un par de semanas, creo recordar, y ganador del Arnal Cabero 2018 con su obra Simiendo Humanistas, y que bueno, creo que la Feria del Libro Aragonés le merece un reconocimiento, y tendremos oportunidad, entre otros tantos que ha recibido en vida también esta Feria del Libro Aragonés, tener un momento para dedicárselo a él. Después cerraremos la jornada de este día de la inauguración del día 6 con José Luis Corral, Premio de Letras Aragonesas 2017, y que conjuntamente con su hijo presentará su última obra, Batallador. Para la clausura reservamos el día sábado 8, en la cual tendremos a las 8:30 la entrega de los premiados de este año de la Feria del Libro Aragonés. Todos los años entregamos un premio de carácter individual y otro de colectivo a aquellas personas o entidades que consideramos que hacen un firme esfuerzo por defender la cultura y patrimonio aragonés. Este año el comité ha decidido que las personas galardonadas sean el FLA individual Enrique Satúe Oliván, profesor, maestro y escritor aragonés, que bueno, que tiene con una amplia gama de libros escritos y donde refleja muy bien a través de lo que es el Aragón rural, pues, la defensa de nuestras tradiciones y cultura. Y para el premio FLA colectivo
Este año el comité ha decidido entregárselo a la Fundación José Antonio Labordeta. Creo que es un premio también reconocido tanto por la labor que realizó Envidia como la labor que realiza su fundación en preservar su imagen y la defensa de los valores de Aragón. Por lo tanto, sean los dos premios este año, Enrique Satué y la Fundación José Antonio Labordeta. Y el día de la clausura acabaremos, todavía esta mañana recibía la portada con el grupo Orchotos, que presentará un disco libro de cadencias. Hablamos con Quique y después también con Carlos de la editorial Rolde. Presentaremos el disco libro en primicia en esta Feria del Libro Aragonés, obra basada en los textos de Ángel Conte, la cual ha colaborado muchísimos escritores y escritoras de reconocido prestigio en Aragón. Y nosotros, el Gobierno de Aragón. Y el Gobierno de Aragón, que lo iba a decir ahora. Y el Gobierno de Aragón, que también ha colaborado. Y bueno, que está todo muy fresquito. Y esta mañana estamos recibiendo el dossier de prensa y el disco. Y tendremos la oportunidad de poder disfrutarlo en la clausura de la Feria del Libro de Monzón, que creo que es una muy buena clausura. Después, como antes decía Nacho, como siempre hemos acabado el programa esta mañana, los grandes números de la Feria del Libro Aragonés. Este año contamos con 36 editoriales aragonesas, lo cual creemos que es una representación bastante amplia. Recordar que la peculiaridad fundamental o singularidad fundamental que tiene la Feria del Libro Aragonés es que es la única feria en la cual solamente hay representación de editoriales, todas ellas aragonesas, y de autores o autoras aragonesas que escriben esas editoriales o en otra. Y este año también contamos con bastantes autores aragoneses que se autoeditan. Y los grandes números, 36 editoriales aragonesas. Estamos cerrando aproximadamente sobre 90 presentaciones de libros y aproximadamente entre 125 y 130 autores y autoras que estarán con nosotros en la Feria del Libro, o bien para presentar o bien para firmar. Cuando digo autores, también me refiero que algunos de los autores que vienen a la Feria del Libro o a presentar o a firmar son ilustradores. Nos gustaría conocer que en la Feria del Libro Aragonés hay escritores, pero también el papel de ilustrador es importante. Recordar que también este año, como años anteriores, tenemos el Tren de la Cultura. Este año hemos elegido para el tren el primer día, el 6 de diciembre, con horarios de Zaragoza a Monzón, salir sobre las 8:57 de Delicias para llegar a las 10:36 a Monzón y la vuelta a las 7:15. Tenemos sobre 400 plazas. Esta mañana hablamos con la agencia y la mitad ya están vendidas. Ya tenemos 200 vendidas. El ticket de ida y vuelta son 10 euros. Incluye la visita al Belén monumental de Monzón, considero los más importantes. Una visita al Castillo de Monzón con recreación histórica, este año sobre Jaime I y el siglo XIII. Y después también entregaremos a todas las personas que nos acompañan en el tren un libro, Templario, el Renegado II, de Juan Ferbriones, editado por la editorial GP Ediciones, que entregaremos a todas las personas que se acerquen a visitar Monzón para que se vayan imbuyendo de lo que es el Monzón templario. Y después, recordar que aparte de todas estas actividades que realizamos muchas actividades paralelas. Este año uno de los objetivos principales de la Feria del Libro siempre ha sido fomentar el interés por la lectura de los más pequeños y, por lo tanto, nuevamente este año colaboramos con todos los centros de Monzón a través del Consejo Escolar Municipal. Durante este primer trimestre hemos realizado mochilas viajeras en las que hemos repartido mochilas por todos los centros con más de 120 libros de editores y autores aragoneses que se han pasado durante un mes para que se puedan trabajar y nuestros escolares conozcan la magnífica producción que se ha dado durante este año y cuando vengan a la feria puedan verlos y también puedan escribir la Carta de los Reyes, que también hay muchas cosas que podemos escribir y entre ellas están muchísimos libros y autores aragoneses. Tendremos la posibilidad de ver en la Feria del Libro murales y paneles con las actividades de animación a lectura y también este año introducimos vídeos en QR para que nuestros niños y niñas de Monzón puedan recomendar a todos aquellos autores que les han gustado. Y para finalizar, entre las actividades paralelas que tenemos este año, contaremos una vez más con el Palmarés 2018 del Festival Internacional Documental Etnográfico de Espiello, que pasaremos todos los ganadores de este certamen, la Feria del Libro Aragonés en sesión continua para que podamos disfrutar de ellos. Contaremos también con un taller de cómics realizados por Monzón Lúdica. Este año tenemos 3 exposiciones, unas de cromos de leyenda con 40 dibujantes de Aragón, en que está prácticamente todos aquellos que, como ellos dicen, hacen monigotes aquí en Aragón. Exposición cedida por Huesca Cómic y el Ayuntamiento de Huesca sobre los mitos de la provincia en cromo. Tendremos una también que nos hace mucha ilusión poder presentar, que es el libro de Spectrum, el cómic, ilustrado por Josema Carrasco con textos de Ángel Guinda. Tendremos la oportunidad de ver cerca de una veintena de originales en la Feria del Libro Aragonés y la presentación del libro que edita Olifante.
y también tenemos la posibilidad de ver una exposición de poemas con textos de Trinidad Lucea, que puede ser muy interesante. También este año contamos el viernes con Óscar Sipán, que nos va a dar bajo el título Historia Negra de la comarca del Cinca Medio. Va a contarnos historias de la parte de la historia negra, crímenes y asesinatos en el Cinca Medio desde un punto de vista del cuento, con la intervención de Daniela Mikolova, una violinista de la Orquesta del Reino de Aragón. Yo creo que es una charla bastante interesante a raíz de una experiencia que realizó en Huesca, la hemos querido trasladar también a la Feria del Libro Aragonés. Contaremos el día 6 con actividades de música y poesía al cerrar la feria en un bar local, con el objeto de que muchos de los autores y escritores que se acercan a la Feria del Libro Aragonés puedan, igual que el año pasado, recitar alguna de sus poesías. Algunas de las poesías que se recitaron el año pasado, este año he visto que han llegado los libros, lo cual para la Feria del Libro nos congratula. Y dos cosas más. Tradicionalmente, siempre con la Feria del Libro Aragonés realizamos una película en versión original que hable sobre el mundo de la literatura. Este año hemos elegido, dado el lema de Libros y Sueños, a Colette, que es una magnífica película sobre la autora de los años 20 en París. Y lo último siempre, sí que la Feria del Libro, como ha apuntado el director general, es un buen momento para poder tener esos regalos de final de año o de Navidad para nuestros seres queridos. Y este año, una vez más, colaborando con la Protectora de Animales del Arca de Santi, patrocinamos o colaboramos en la campaña de los animales no son un regalo, compra un libro. Y esta sería así a modo global la intención de esta Feria del Libro. Lo comentamos con Ignacio, para nosotros, para Monzón, es una feria importante. Muy importante. Es una de las ferias más importantes. Nos permite nos gusta a nosotros pensar centro de la cultura en Aragón. Nos permite ver el estupendo nivel de autores creativos en Aragón, no solamente de escritores, sino de ilustradores, etcétera, de editores. Y para nosotros esperamos poder vernos ahí y disfrutar todos conjuntamente de esta feria. Ahora le paso la palabra a Olga para que cierre un poco esta presentación. Buenas tardes. A mí me gustaría ahondar, porque la verdad es que todo lo que nos ha contado Vicente pues, es una vorágine de actos hechos en 3 días que exigen un nivel de organización y de implicación pues, de muchos sectores. Pero a mí sí que me gustaría, sobre todo, valorar a las editoriales de Aragón, porque son ellas las protagonistas. Él lo ha dicho, es una feria eminentemente de editoriales aragonesas, la única que se hace en España con editoriales propias de la comunidad. Y hay que valorar sobre todo que detrás de cada editorial hay unas personas trabajando, persiguiendo un sueño, que es acercar la cultura a todos los demás, para que nosotros la podamos tener no solo al alcance de nuestra mano, sino en casa. Y eso es algo que yo siempre agradezco, el que se acerquen a un sitio como Monzón, que esos días se convierte en el lugar de la cultura de todo Aragón, pero también de toda España, y que en Monzón los tenemos presentes durante todo el año. La Feria del Libro Aragonés, a lo mejor para el resto de la comunidad o de España, son 3 días. Pero en Monzón la cultura, el ayuntamiento, los colectivos que nos dedicamos a fomentar el uso y abuso de la cultura, pues tenemos en la Feria del Libro Aragonés ese aliciente y ese motor que nos alimenta para todo el año. Además de eso, yo creo que en cada editorial hay unos escritores que ponen su alma y su trabajo y su empeño en que salgan adelante proyectos que son muy costosos a nivel personal, pero también muy costosos a la hora de la distribución. Y no me querría tampoco dejar a aquellas personas que por su cuenta, pues porque no cuentan por lo que sea con el respaldo de una editorial o con la ayuda, hay veces que uno prefiere autoeditarse, pues también nos dan un poquito de sí mismos a través de sus libros. Cada vez que conoces a un autor, cada vez que conoces a un editor o que alguien ha escrito algo para los demás, es tal el entusiasmo que tiene en su mirada y en lo que te muestra que no se puede rechazar. Esto yo lo comparo un poco al romero. Cuando dicen los andaluces el romero no se desprecia, pues el que pongan un libro delante de ti te están abriendo un mundo, una ventana a muchos mundos posibles y una posibilidad a que tu imaginación y tu vida se enriquezca. Por lo tanto, yo
desde luego, agradecer a las editoriales aragonesas el esfuerzo que hacen por venir, no solo en la feria, sino también en los actos previos o cada vez que los llamamos, y animar a todo el mundo a que los consuman, porque los que nos movemos un poquito o somos un poco inquietos en este sentido, somos la envidia de algunos otros, con todo lo que tenemos aquí. Y no me canso tampoco de repetir que el aragonés se tiene que empezar a querer más, mejor. Yo ya no digo vender mejor, porque yo creo que la calidad se va viendo con el tiempo, pero la calidad cuesta. Y de eso saben mucho los editores y los escritores. Así que, desde luego, por mi parte y por la parte que me toca de la Feria del Libro Aragonés, animar a todo el mundo a que venga, a que nos conozca, porque seguro que repetirá y seguro que se llevará en su mochila algo que le servirá para toda la vida. Por lo tanto, animar a todo el mundo a que venga. Gracias, Olga. Yo ahondando en lo que has comentado, que creo que no hay mejor regalo en Navidad que un libro, por lo que representa y por lo que representa regalar algo que tú compras y quieres compartir con alguien. Eso es importantísimo. Hay que regalar los libros que a uno le gustan. Pero es que además tendrán la oportunidad de conocer a la persona que está detrás. Claro. Y eso vale mucho. Cuando alguien te explica el porqué de ese libro, de ese poema, de esa portada o de esa vivencia, seguro que a ti te enriquece. Y eso solo se puede tener cuando se va a una feria del libro. Así que es una oportunidad buenísima para disfrutar no solo esos días, sino para, yo siempre digo, para hacer amigos que se conservan para siempre. Y luego, por otro lado, también reforzar la idea que comentábamos de la importancia de los editores de Aragón, que precisamente este sábado van a inaugurar en Guadalajara, México, el stand de Aragón, y creo que es sumamente importante porque mostramos músculo y mostramos el gran momento de las letras aragonesas a través de los editores. Estarán allí junto a Carlos Saura, que precisamente mañana presentamos su nuevo libro, El Aragón de Saura, pues eso, haciendo identidad aragonesa. Además, Monzón también cuenta con algo muy importante, que son nuestros libreros de viejo. Fundamental, junto con la Feria de Teruel, son las dos únicas ferias generalistas que mezclan, y Huesca, y mezclan la importancia del editor con la importancia del libro de viejo, del libro antiguo. Y gracias, Pablo, por estar aquí, por el apoyo de siempre, no solo con la Feria de Monzón, sino con el sector del libro. Y ahora estamos ya a vuestra disposición para las preguntas que consideréis. El público siempre es difícil. Tenemos contado. Saber cuánto hay, porque no tenemos. Esperamos que pudimos estar. A mí me gusta pensar que tantos como habitantes, yo creo que unas 12-15.000 personas pudieran acercarse a la Feria del Libro Aragonés. Sí. Había fomento de lectura con las mochilas, con los libros, pero luego, a ver si me ha quedado claro, ¿pueden allí escribir la carta de los reyes en la No. feria? En el sentido de que pueden elegir libros y los padres están atentos, o efectivamente van a poder escribirla. No, es que no me he explicado bien, porque tengo demasiadas cosas en la cabeza y no solo me suele ocurrir aquí, sino también en mis clases. Nosotros en la Feria del Libro Aragonés consideramos que es importante el fomentar la lectura y, por lo tanto, igual que realizamos actividades durante todo el año relacionadas con el libro, también tenemos un programa para intentar impulsar el gusto y el interés de los niños y niñas por el libro aragonés. Y, por lo tanto, este año hemos realizado pues, fundamentalmente 3 líneas. Una es lo de las mochilas viajeras, que consiste en propiciarles a todos los centros educativos de Monzón, de infantil, primaria, secundaria y educación especial, libros de editoriales aragonesas y autores aragoneses del 2018, con el objeto de que los puedan conocer, de que los tengan durante un mes en el centro, de que los tengan en las bibliotecas, de que los puedan ver ellos y sus padres. Después también, durante la Feria del Libro, hacemos una exposición en la cual exponemos paneles con las actividades que realizan los centros de animación a la lectura. Y una tercera actuación que realizamos es los niños y niñas de Monzón realizan en vídeos recomendaciones de libros que exponemos en la feria para que los podamos ver. O sea, yo con el código QR Efectivamente. un vídeo de un niño de Monzón recomendando un libro. Tú tendrás... No tiene por qué ser infantil, puede ser también de adultos. Sí, tendremos libro de todos porque esto lo hemos realizado con los colegios de educación infantil, o sea, de 0 a 18 años. Infantil, previa infantil, primaria, secundaria, educación especial. Cada centro ha grabado en vídeo, tiene un enlace a YouTube
en el cual recomiendan libros, autores y experiencias relacionadas con el libro interesantes. Nosotros hemos dicho que fundamentalmente o primordialmente son relacionadas con Aragón. Entonces ellos los podrán recomendar. Nosotros tenemos cada centro de los 7 que participan, tienen un código, nosotros iremos con nuestro móvil y nos podremos bajar todas las recomendaciones. Y el objetivo final de todo esto es, uno es fomentar el interés por la lectura, que está dentro de los programas de animación y lectura de los centros, otro es el conocimiento también de las editoriales y autores aragoneses. Y para muchos de ellos, pues bueno, sirve que la parte decía los Cartas a los Reyes Magos, para muchos padres, aparte de los libros que habitualmente conocen o les dicen, intentamos que cada vez más sean también libros aragoneses. Y eso pasa porque los padres los conozcan y los niños también. Sí que es verdad que en las presentaciones infantiles los niños están muy atentos a cuáles son esos libros, los conocen en los propios stands y también pues, los padres pueden ver pistas de qué es lo que les gusta a los niños de cara a lo que sea. Lo que sí que es cierto, y eso yo lo veo habitualmente, es que la mayor parte de los niños se quieren ir de la feria del libro con un cuento. Y ese cuento lo eligen allí, muchas veces se lo firman o se lo ilustran. Como decía Vicente, en los libros actuales, en muchos de ellos es tan importante la ilustración como el texto. Y eso a ellos les gusta mucho. Y a los autores de libros para niños muchísimo más. Se crea ahí un clima muy bueno. Después recordarle, cuando hablamos de alumnos, en Monzón, que tenemos 5 centros de educación infantil y primaria, tenemos también 2 institutos. Por lo tanto, parte de estas lecturas recomendadas, muchas de ellas son para alumnos más jóvenes. En los centros de secundaria tenemos también otro tipo de literatura diferente y cada vez más, y afortunadamente, en los centros de secundaria también tenemos experiencias interesantes, por ejemplo, relacionadas con el área del cómic. De hecho, dentro de poco vamos el Ayuntamiento de Monzón a apoyar un proyecto también relacionado con el cómic en alguno de los centros y algunas de las recomendaciones que hay de los sitios de secundaria ya están ámbitos en la lista del cómic, las historietas ilustradas. Por lo tanto, las recomendaciones, en definitiva, a pesar de que son alumnos, serán de todo el arco de lo que se pueda leer. Bueno, esto no debería decirlo, pero el año pasado hicimos una experiencia con televisión. Lo hacíamos con una televisión, pero me desapareció 2 veces el mando. Mando a distancia, una señora que dijo, aquí tenéis muchos mandos y el ayuntamiento me lo voy a... Entonces, este año hemos dado un salto a las nuevas tecnologías y lo vamos a hacer para evitar esa señora que evidentemente le hacía falta y ya se lo... Este año vamos a optar por un modelo como el QR, que nos va a posibilitar muchísimas cosas. Hemos hecho alguna exposición del Ayuntamiento de Monzón, ese formato, y la verdad es que es muy práctico. Pues en principio lo que no tenemos ahora son los enlaces. Enlaces tenemos 5, 6, 7, 8. 8 enlaces que estamos agrupando y por lo tanto tendremos 8 códigos QR. En cada uno de ellos, pues el año pasado, pues podemos estar hablando de 60, 70 recomendaciones de libros, desde lo comentamos, desde cosas relacionadas con la poesía, cómics, los de infantil que presentaba la portada y salía el niño con la portada del libro, con el, en fin, con una amplitud. Y este año yo creo que es el formato que mejor se nos adecua, porque va a posibilitar que cada uno individualmente pueda visionarlos en su móvil, a su ritmo y a su nivel. Vamos, los colegios están encantados y vamos, recientemente los estamos ya preparando ya para hacerlo en la Feria del Libro. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues todos nos vamos a Monzón y nos vemos allí el día 6 disfrutando de la cultura aragonesa. Muchísimas gracias. Gracias.